Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? ¿Cómo están? Dios bendiga a todos mis queridos hermanos que están ahí conectados. Estamos nuevamente, la verdad que tuvimos que hacer la segunda parte, porque es un tema tan complejo lo que hemos tratado y que tuvo mucha repercusión, mucho alcance en cuanto el tema de las lenguas, que es algo que constantemente nos preguntan y nos preguntan lo que más confusión trae. Y bueno, acá con Juan Camilo Tovar estamos haciendo un análisis profundo con buenos enfoques y así que hoy vamos a ir con la segunda parte. Juan Camilo Tobar, ¿cómo anda mi querido hermano? ¿Cómo anda, Sebas? ¿Todo bien? Sí, la verdad que este tema ha dado que hablar, ¿no? Y me di cuenta en el video anterior que muchas personas les faltó conectar unos conceptos. Por eso me parece que va a estar buena esta segunda parte para que la gente pueda despejar sus dudas con respecto a este tema que es tan polémico. Muy bien, muy bien. Sí, sí, la verdad que el último que hicimos me encantó. El enfoque, más que nada, me encantó eso, lo que habíamos visto del enfoque de la lingüística y bueno, la verdad que hoy vamos a ir viendo otros aspectos porque aún así hay muchas dudas. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con esto? Porque ya estoy como ansioso, ya quiero ver que eh, todo lo que es el análisis de este estudio. Y mira. Nosotros, por lo menos yo soy partidario también, yo sé que vos también, acerca del cesacionismo. ¿Qué sería el cesacionismo? Algunos enseñan de que Dios sigue haciendo milagros, tal cual como lo hizo Jesús, el hombre ya piensa que él también hace los milagros que Jesús, igual que los apóstoles, igual que Moisés, que te puede abrir el mar en dos, bueno, porque te dicen de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces te van a decir que hoy siguen todos los milagros de las Escrituras sin ver que tenían un objetivo, tenía un porqué el tema de los milagros y pero nosotros creemos que todos esos milagros han cesado. Entonces, en base a todos los que te dicen que las lenguas siguen y continúan y vamos con las lenguas porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué respuestas tenemos? Primero, el cesacionismo. ¿Es bíblico o Dios es el mismo y entonces de la misma manera que actuaba con Moisés y con todo, actúa con nosotros? ¿Qué respuesta tenés en cuanto a este tema? Bueno, el cesacionismo es completamente bíblico. Nosotros podemos ver que Dios ha cambiado vamos a decir, su manera de actuar con su creación, con la humanidad. Nosotros no vemos, como vos bien dijiste, a Dios abriendo mares hoy en día, vamos a decir, como Moisés. Claramente, eso fueron unos milagros que cesaron. Nosotros no vemos hoy personas con fuerzas descomunales como Sansón porque pues eso fue solo para Sansón. Ahora, decir que Dios es el mismo y que Dios tiene que seguirle dando fuerza a los hombres como Sansón es simplemente un muñeco de paja, es una falacia. Dios hace como Él quiere y Él le dio la fuerza a Sansón únicamente y no se la dio a nadie más. Entonces yo siempre digo que sería como decir que para que un arquitecto sea el mismo, tiene que construir siempre los mismos edificios. O para que un artista sea el mismo, tiene que pintar siempre los mismos cuadros, ¿no? El artista sigue siendo el mismo, pero hace miles de cuadros, miles de pinturas. ¿No? Decir que Dios sigue siendo el mismo, cuando la Biblia dice que Dios es el mismo ayer y hoy por siempre, está haciendo referencia a sus atributos, está haciendo referencia a su fidelidad. Dios no dice, bueno, voy a proponerme salvar a la humanidad y en el año 5000 decir, bueno, no, ya no. O en el año 1500 no, ya no. No, Dios es el mismo en sus atributos, Dios es el mismo en su fidelidad, pero pues Él es una persona, Él es una mente inteligente, el diseñador cósmico. Entonces Dios puede dejar en desuso muchas cosas, que de hecho así ha sido, nosotros lo vemos en las escrituras, el mismo tema de las lenguas, nosotros hoy no vemos más ese milagro idiomático por ningún lado. Vemos a personas intentando imitar o simular ese milagro diciendo desparpajos, pero no, 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 eso no es un milagro lingüístico ni idiomático. Entonces, claramente, ese don de lenguas que tenía el propósito de llevar el evangelio cesó. Así que el argumento de que Dios es el mismo, pues simplemente no cabe y es completamente infantil presentarlo para intentar decir que pues Dios sigue haciendo determinados milagros. Ahora, con respecto al término cesacionismo, mucha gente se asusta con ese término, pero Pablo mismo dijo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 7 al 9, dice, las lenguas cesarán, la profecía cesará, permanecerá el amor.
En una ocasión a mí me preguntaban, ¿y dónde? Dígame una sola palabra, un solo texto donde diga cesacionismo en la Biblia. Bueno, Pablo dice, las lenguas cesarán. ¿Y qué dice Pablo? Que cuando venga lo perfecto, independientemente de cuando se dé esta perfección, porque ahí hay un debate, Pablo dice que cuando venga lo perfecto, estos asuntos, estos aspectos cesarán. Quiere decir que esto los deja en una etapa de imperfección, ¿no? Lo deja en una etapa de imperfección. Y eso es importante entenderlo porque entendemos que lo perfecto, por ejemplo, en el caso de las lenguas, es volver al Edén. Dios hizo al hombre con un solo idioma. Recordábamos que en Babel Dios maldijo al hombre y por eso nacen los idiomas y eso se vuelve una problemática, un factor de división, un factor de desunión, la maldición de Dios con los idiomas, ¿no? Nosotros vemos que en el Edén era todo perfecto. ¿Qué dijo Pablo? Cuando venga lo perfecto, o sea, la restauración de todas las cosas. Eso significa que va a ser un solo idioma. Así como Dios, si Dios dijo que cuando hizo la creación que era todo bueno y bueno en gran manera, entonces significa que es bueno y es bueno en gran manera. Los idiomas vienen después, recién hasta Génesis 11, donde vemos claramente que es una maldición. Entonces Pablo dice, cesará la profecía y cesarán las lenguas cuando venga lo perfecto, ¿no? Entonces, claramente la idea del cesacionismo es una idea 100% bíblica. Que la quieran desvirtuar porque no la conocen, pues es otra cosa, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, el tema es que también cuando vemos en las escrituras de que vemos ciertos milagros y cosas tenían un significado que tampoco estaban en las escrituras. Siempre vamos a ver que, por ejemplo, en las etapas de milagros que tenemos en la primera etapa entre Josué y Moisés, vemos milagros que no vuelven a suceder. Pero ¿por qué habían tantos milagros tan poderosos en esa época? Estaban escribiendo el Pentateuco. Después cuando vemos en la camada de Elías y de Eliseo, donde están ellos dos nuevamente en el periodo de los reyes, aparecen de la nada con poderes, resucitando y todo, pero bueno, ¿qué estábamos? Aparecen los profetas, estaba enfocado ahí por las escrituras. Y después tenemos otro periodo donde está Jesús y después con los apóstoles, donde hay ese poder, pero estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces, hay un porqué también de cuando hay, no es que el Señor se le ocurre hacer milagros para que vos hagas milagro en tu casa. No, no, todo tenía un objetivo de que el Señor en su misericordia hablaba con el pueblo de alguna manera, utilizaba medios de gracia y en su momento, como las escrituras no estaban completas, vemos que utilizaba todo lo que al Señor le parecía en su soberanía. Pero hoy ya teniendo Exacto. el canon bíblico, Camilo, incluso teniendo esto con un celular, veo un traductor y automáticamente lo que me diga lo puedo traducir en otro idioma, puedo predicar en otro idioma yo, poniendo una app y cambiando. Ya no hace falta que Dios me haga hablar en otro idioma, siendo bíblico, y menos decir rabasaya y chiribí y esas cosas. Por eso ya es algo como absurdo, por eso más allá de que le des un versículo bíblico, porque a veces no alcanza con que le des un versículo bíblico a las personas, sino que vayamos al sentido común. No, no tenés el poder que profesás decir. Partimos desde ahí, donde como dijimos, no vemos gente que tenga fuerza como Sansón, que abran los mares como Moisés, que camine en el agua como Jesús. No lo vemos. Entonces vemos que ya es evidente de que existe algo que es el cesacionismo. Sí, y sabes que es importante entender con el tema del cesacionismo la revelación, el cese de la revelación, porque en el video pasado hablábamos de que tanto revelación como profecía y lenguas, o sea, todos los milagros hablados, tienen que cesar con la venida del Señor Jesucristo. Obviamente que no cesaron cuando Jesucristo nació, porque la gente me dice, ay, pero en Hechos habían profetas y hablaban lenguas. Bueno, sí, lo que pasa es que el sellamiento duró todo ese periodo hasta el año 90, hasta el momento en que se confeccionó toda la doctrina, las doctrinas de la gracia, la doctrina de la cruz, ¿no? Entonces, Cristo realmente vino a sellar la profecía. Y es importante entender que con el sellamiento de la profecía cesan todos los dones hablados milagrosos. ¿Me hago entender? Mira, yo Claro, siempre, sí, sí, perdón, decime. no, lo que habíamos hablado el otro día también, que incluso habían cesado hasta el año 1901. Es Sí, como que hubo un periodo donde también, después de cerrado el canon bíblico, hubo un silencio también, cesaron las lenguas.
pero aparece como, porque muchos piensan de que están hablando ahora en sus iglesias en lengua, no, nosotros, hechos de los apóstoles, y se van a la iglesia primitiva. Pero no se dan cuenta que hay un cesacionismo también desde ese periodo hasta ese tiempo también. Vemos que la historia tampoco avala tal cosa como esto de las lenguas vigentes. No sé, yo lo veo Claro, así. claro, claro, claro. No, mira, la profecía de Daniel es clarísima. Daniel 9:24 dice que cuando venga el Mesías se sellará la visión y la profecía. Más claro, échele agua. Cuando viene el Señor Jesucristo, Lucas dice, los profetas fueron hasta Juan. Él Sí, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo dijo, consumado es. Entonces, Él viene a sellar la visión y la profecía. Ese sellamiento, como dije, no se dio inmediatamente de manera, vamos a decir, automática, porque estamos hablando de un fenómeno social y todos los fenómenos sociales pues son paulatinos entre sus transiciones, vamos a decir. O sea, por ejemplo, Descartes se tiene como que es el padre del racionalismo. Pero Descartes nunca se paró a decir, bueno, a partir de hoy, entonces empieza el racionalismo. No, es un progreso, es un proceso que se da a nivel de pensamiento social y que se va cambiando. Entonces, aquí tenemos que ver que es un fenómeno social que fue disminuyendo hasta que Juan muere, quien es el que trae el libro de Apocalipsis, y en Apocalipsis 22:18 Jesucristo mismo dice que se sella la profecía, que nadie puede añadir más palabras a esta profecía ni quitar. Entonces, vemos cómo la profecía progresa, llega a la cúspide en Jesucristo y ahí cesa. ¿Por qué es importante esto? Porque cesan todos los dones hablados. Todos los dones hablados tienen que cesar porque en los dones hablados hay revelación y la revelación se acabó. Cristo es la plenitud de la verdad. Cristo es la plenitud de la voluntad de Dios a los hombres. En la grabación anterior habíamos visto cómo la profecía progresa y cesa. Entonces, vimos que Dios, bueno, el hombre cae y el hombre necesitaba salvación. Dios quería restaurar su creación y entonces Dios informa proféticamente por medio de revelación, vamos a decir, que de la mujer saldría un varón que heriría a la serpiente, la que produjo la caída en la cabeza. Entonces, yo siempre digo, acá se nos informa que el Salvador sería un humano. Luego con Abraham se nos informa proféticamente que ese humano sería un hebreo. Luego con Moisés se nos dice que sería un sacerdote y un profeta. Luego con David se nos dice que ese humano, sacerdote, profeta, salvador, gobernaría toda la creación con justicia. Luego, la otra vez recordábamos que una parte muy importante fue Isaías, que nos dijo que era un Emanuel, o sea, que era un Dios con nosotros. Y la profecía siempre apuntó hacia guiar al pueblo hacia la salvación. Hoy entendemos que la profecía apuntaba hacia el Salvador. Una vez venido Cristo, el mismo Juan en Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesucristo fue el propósito de la profecía, el espíritu de la profecía. Venido Jesucristo cesa la profecía y con el cese de la profecía cesa la revelación y con el cese de la revelación cesan los dones hablados. Y ahora lo vamos a desarrollar en otros textos, como por ejemplo en el sí. de 1 Corintios 13:1. Ahí vamos a ir a todo lo que es las escrituras. Pero también en cuanto a esto, porque esto trae mucha confusión. Por eso, por ejemplo, nosotros cuando vemos que hay profetas modernos, decimos, bueno, estarán profetizando como el Mesías, medio como que ya se les pasó el tren, porque ya vino hace mucho tiempo. Entonces sería ridículo que hoy en día esté un profeta profetizando de algo que es Cristo, que ya vino, ya lo que estaba velado en el Antiguo Testamento, hoy ya está revelado. Pero ni a eso se asemejan. Aparecen los profetas modernos y te dicen, tenés una casa, te vas a tener un auto y cosas que es adivinación. Eso es Entonces, el por eso también horóscopo. lo que creemos, por ejemplo, lo que yo creo es que algunos dicen, no, porque hay profetas falsos. Dentro de los verdaderos hay profetas falsos. No, son todos falsos. Todo el que te dice hoy soy un profeta y viene con estas cosas, cesaron todos. Yo tengo esa Todos, postura, vos tenés la misma. todos, sí, total. Muy bien, y en cuanto al tema del cesacionismo de las lenguas, también hubo un propósito que era que había llegado el Mesías, que el Señor se manifestaba con poder para que vean que en el Mesías que estaban esperando ya había llegado, tenía que ver con una señal para los judíos que eran tan incrédulos.
Entonces también tenía un propósito. Entonces hoy en día estar hablando de que el Mesías vino hace 2000 años no te hace falta que hables en lengua. Como que creo que viene por ahí. Claro, no hace falta y que ya el evangelio ha sido llevado a todo el mundo, está traducido a todas las lenguas. Jesucristo les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y los apóstoles se habrán preguntado, ¿y cómo hacemos si no conocemos todos los idiomas? O sea, está muy lindo el mensaje, pero ¿cómo lo promulgamos? Y el Señor les dice, Claro, bueno, ustedes hablarán nuevas lenguas, o sea, por eso no hay problema. Es importante que todo eso aconteciese antes del año 70. Entonces, el propósito de las lenguas era para que el evangelio llegara hasta lo último de la tierra. Y de hecho, pues que en Hechos capítulo 2 se cumple esto porque de todos lugares que estaban ahí reunidos entendieron las maravillas de Dios. ¿Qué entendieron? Entendieron el Evangelio, que fue lo que el Señor Jesucristo mandó a predicar a todo el mundo. Esa es la voz de Dios a toda la humanidad en este tiempo. Antes el mensaje de Dios a toda la humanidad o a Israel puntualmente, pero bueno, también a toda la humanidad, porque nosotros entendemos que los propósitos de Dios, si bien es cierto, no estaban completamente revelados, eran misterios, ya estaban vigentes. Pablo habla del misterio a los gentiles. Entonces, el mensaje de Dios era que el Mesías iba a venir, un Salvador. Ese es el mensaje del Antiguo Testamento. El mensaje de Dios a la humanidad en este tiempo es el Evangelio. Es Cristo en el Evangelio la justicia de Dios. Ese es el mensaje que se dio perfectamente en Hechos 2. El mensaje no es yo te voy a dar una casa, yo te voy a dar un príncipe azul, una princesa rosada, una camioneta deportiva. No, ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es Jesucristo. Él resuelve mi problema con Dios. Él resuelve el problema de la maldad. El evangelio debe ser expuesto. La gente que cambia el evangelio como mensaje de Dios y empieza a proclamar otro tipo de mensajes de Dios son anatema. El mismo apóstol Pablo nos dijo, Gálatas capítulo 1:8, que si alguno se presentase con otro evangelio, si, aunque fuese un ángel del cielo, debía ser tenido como maldito. así es. Incluso su problema lo habíamos visto, el tema de las lenguas y las traducciones en ese momento. Lo vemos a Pablo, por ejemplo, cuando a Bernabé lo mandan a predicar a Antioquía, la primera iglesia gentil que se empieza a abrir. Y decía, ¿qué pasa? Yo no entiendo nada de griego, lo voy a llamar a Pablo porque por lo menos... Entonces lo vemos que los problemas ya pasaron, el tema de la traducción, y llegó a todas las naciones. O sea que hoy ya no tenemos esa necesidad de estar hablando en lenguas, un idioma, para que otra persona entienda el idioma. Así que ya vemos que es totalmente vano estar hablando o buscando o anhelando este tipo de lenguas, pero es ahí donde empiezan lo que es la sumatoria de cosas que se le atribuyen a este supuesto don vigente en la actualidad. Y vamos a escuchar cosas como que dicen de que Satanás se pone loco porque vos cuando hablas en lenguas no sabe lo que estás diciendo, entonces Satanás se quiere morir. Después también te dicen de que echás fuera a los demonios cuando hablas en lengua. También dicen que hay sanidad cuando hablas en lenguas. Entonces vienen con cada cosa. Y también otra de las cosas que enseñan es que cuando vos recibís el Espíritu Santo, la confirmación es hablar en estas lenguas. Y lo que te van a decir es que a través de estas lenguas hay regeneración. ¿Es verdad esto lo que están diciendo o qué me puedes contar acerca de esto? No, es completamente falso. Es solamente tomar algunos textos y ya dejarlos como verdades absolutas, vamos a decir. Los textos que supuestamente ellos usan para asegurar esta falsa verdad es el de Cornelio y el de los creyentes de Éfeso, donde ellos fueron bautizados, se derramó el Espíritu Santo, ellos nacieron de nuevo y hablaron nuevas lenguas. La Biblia dice que eso fue una señal, por ejemplo, para Pedro. Y Pedro dijo, ahora entiendo que verdaderamente a los gentiles Dios les da el Espíritu Santo. Entonces, era una señal para los apóstoles que cuando los gentiles nacieron de nuevo, hablaron nuevas lenguas en esas oportunidades. Pero después, Pablo, con todísima claridad, nos explica que no todo el mundo tiene todos los dones. O sea, es una falsa asociación decir que la regeneración, el nuevo nacimiento, se manifiesta con lenguas. No, el nuevo nacimiento se manifiesta con la unión a Cristo, con la unión con el sello del Espíritu Santo y con ese progreso que empieza de santidad en ese momento, pero no empieza con lenguas, vamos a decir. Estos fenómenos que se dieron del caso de Cornelio y de los creyentes de Éfeso que fueron bautizados por el Espíritu Santo y recibieron nuevas lenguas, era para señal a los apóstoles de que los gentiles estaban incluidos en el plan de salvación.
Entonces, no debemos relacionar de ninguna manera el bautismo del Espíritu Santo con las lenguas de una manera absoluta o que tiene que pasar con todos los creyentes, como finalmente terminó explicando o enseñando el movimiento carismático después de 1901, que pues es lo que ha terminado en todo este debacle y desastre que tenemos hoy en día. Claro, incluso lo estamos viendo a Pedro antes de ir a lo de Cornelio, que ya él cuando empieza a salir a evangelizar, él había pasado la noche en la casa de un curtidor, que ellos no se metían a la casa de un curtidor porque habían animales impuros, había ciertos químicos, cosas que... Y tuvo que pasar toda la noche ahí y ya Dios estaba tratando con Pedro acerca de los gentiles y él estaba como reacio, incluso cuando lo vienen a buscar los siervos de Cornelio. Le dice, ¿para qué me quieren? Acá estoy. Bueno, va con Cornelio, acá estoy. ¿Para qué quieren? Y para que le prediques el evangelio. ¿Para qué va a ser Pedro? Entonces, estaba como muy como que los gentiles no entraban. Mm. Incluso hasta después Pablo lo tiene que reprender. Es como que Pedro estaba medio duro con eso. Y ahí es donde vemos que se derrama el Espíritu Santo y ahí a Pedro le cae la ficha. Ah, tienen el mismo espíritu que yo. Tienen el mismo espíritu. Entonces, y a partir de ahí empieza a predicar cómo entran los gentiles al pueblo judío. Recién ahí entendieron lo que decían en la simiente, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La profecía que le había dado, la palabra que le había dado la promesa al Señor a Abraham, recién ahí se enteraron. Jamás se habían enterado. Ellos pensaron que ellos solo con el DNI diciendo nací en Israel son salvos y no entra más nadie. Mm. Y no, ahí entramos todos los gentiles. Qué locura. Y viste que también, no sé si te diste cuenta, que no habla mucho de las lenguas. Son pocos los versículos o los capítulos. Hay un capítulo solo que lo dedica en Primera de Corintios, pero después no vemos más a lo largo de las escrituras. Vos fíjate que vemos las cartas pastorales, vemos las epístolas, y no están constantemente metiendo las lenguas como hoy ponen como prioridad. Hoy te ponen las lenguas antes que cualquier cosa, como una doctrina fundamental incluso. Sí, no, no. Esto es algo totalmente loco. No, nosotros vemos es un decrecimiento en los milagros en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos una intensidad de dones y de milagros en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo muere, asciende y ya se tenía que certificar que ese mensaje era legítimo y era verdadero. Entonces, la misma Biblia dice por todo lado que los milagros acompañaban a la palabra, ¿no? Que los milagros respaldaban a la palabra, porque los milagros no tienen un propósito terapéutico, no tienen un propósito social. Los milagros tienen un propósito de validación en todas las escrituras. Cuando Moisés le dice a Dios, ¿cómo me van a creer que yo soy enviado por ti por mi linda cara? No me van a creer. Entonces el Señor le dice, bueno, yo voy a hacer esto y aquello para que ellos sepan que yo te envié, ¿no? Entonces los milagros validaban al profeta, los milagros validaban al apóstol, los milagros validaron a Jesucristo, él resucitó. Entonces, los milagros no tenían el propósito, un propósito social como se nos dice hoy en día, que esto surge también con el pentecostalismo en 1901. Fíjate que en 1901 se da un fenómeno y es que como siempre se quiere tener pues más seguidores y ser más popular, entonces de alguna manera, no sé si consciente o inconsciente, se dieron cuenta estos líderes del cristianismo que predicar de sanidad y predicar de lenguas y de predicar de milagros de este tipo atraía a las personas, porque todo el mundo tiene problemas de sanidad. Todos tenemos un familiar que necesita sanidad, un vecino, un amigo, nosotros mismos hemos sido quebrantados en nuestra salud. Entonces, la sanidad es una necesidad de la raza humana. Cuando estos predicadores empezaron a decir que ven que Cristo te sana, entonces empezaron a tener mucha popularidad. Y acá se pierde el eje, porque el centro del mensaje que debía ser Jesucristo y el Evangelio es reemplazado por el centro del hombre y su bienestar. Entonces esto tiene mucho más alcance, tiene mucha más popularidad y lamentablemente la iglesia termina desplazándose del cristocentrismo al antropocentrismo, al beneficio humano. Se dejó de predicar a Cristo y su gloria para pasar a predicar al hombre y su necesidad y su bienestar. Entonces tú te das cuenta que hoy en día la predicación, vamos a decir, preeminente es el hombre tiene que estar bien, el hombre tiene que Exacto. estar sano. Ahora, volviendo al tema de los milagros, entendemos que los milagros no fueron no fueron con propósitos sociales ni terapéuticos, fueron con propósitos de validación. Una vez se validaron las escrituras,
una vez se validaron los apóstoles, una vez se pudo comprobar y decir verdaderamente Pablo está hablando de parte de Dios, verdaderamente Pedro está hablando de parte de Dios, verdaderamente ese tal Jesús de Nazaret estaba hablando delante de Dios, una vez quedaron validados, los milagros ya no tenían propósito, ya no tenían sentido. Ahora, eso no significa que Dios no siga haciendo favores hoy en día. Dios sigue haciendo favores, pero no a través de hombres. No es que si no viene el sanador y me sana, entonces Dios dice, no, 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 no te puedo sanar Claro, porque son no, no te, añadiduras serían. claro, no, si se le hace tarde a Guillermo Maldonado, lo siento, no te voy a sanar. Claro. O si no oran más, qué sé yo, te falta una vigilia para que yo te sane tu hija. No, eso es ridículo. Dios no se maneja de esa manera. Ahora, Dios sí hace favores por los méritos de Cristo en su soberanía, los podemos pedir, claro que sí, pero Dios ya no los hará a través de hombres. Muchas sanidades que son legítimas de Dios, favores de Dios, legítimos, muchos usurpadores dicen esto fue por mi don y no fue por el don, porque Dios está haciendo sus favores de manera directa hoy en día. Entonces, desde ese punto de vista, ya no serían necesarios los milagros para validar personas. Y pues esto coincide y vamos a decir, se ajusta muy bien al texto donde vemos ese cesacionismo progresivo a lo largo del Nuevo Testamento. Fíjate que también al final de la vida de Pablo mismo, cuando él le instruye a Timoteo, que tiene dolores o un mal del estomacal, él le dice, bueno, toma vino por tus males. Él no dice, llama a un hermanito que tenga el don de profecía, que te sane, porque aquí eso es todo así, ¿no? Show, Dejó enfermo a efecto Trófimo mediático. también. Claro, entonces ya nos damos cuenta que una vez se consolidó la validación de los apóstoles, ya los milagros empezaron a cesar por mano humana. Los favores de Dios continuaron de manera directa, eso es indiscutible. Entonces, tiene mucha consistencia toda vamos a decir, esta teología. No es algo tomado de los pelos ni disparatado. Claro. Claro, y también con esto en respecto al tema de la validación, vos ponete a pensar que ¿quién podría creer en un hombre que murió en una cruz, desnudo, azotado, humillado públicamente, y que si vos podías terminar como él en la cruz? ¿Y quién iba a decir que ese iba a ser el Dios de la gloria? Entonces, vos fijate el impacto y el poder que tenía que tener la palabra y la validación y el sustento. Porque era algo loco decir, porque ahora todos se ponen una cruz diciendo yo soy cristiano, todo, pero en esa época te daba terror la cruz, era algo que causaba miedo y pánico, y que tu Dios haya muerto ahí y seguirlo no era un chiste. Entonces la validación obviamente que estaba sustentado con poderes, que ahí estaba el Dios de la gloria. Y en cuanto al tema también de los milagros que estamos viendo hoy, que obviamente que el hombre busca el confort, lo que también tenemos que entender es que el Señor Jesucristo, el plan de salvación, no nos decía Isaías que iba a morir para que alimente a los ricos con panes y con peces. El objetivo de Jesús no era venir a sanar enfermos, ¿cierto? Sino que era el plan de salvación. Pero en su misericordia, él tenía piedad, él veía la necesidad y tenía el poder y sí, quiero. ¿Quieres limpiarme? Sí, quiero. Estaba en él, pero no era el plan de salvación. Por eso ahí estamos desenfocándonos cuando pensamos de que Cristo viene a darnos panes y peces solamente. En su misericordia sí, vemos que hay añadiduras y todo, pero no es el objetivo del Evangelio. Y en No, y esta es la que gran herejía que ha caído el pueblo de Dios. sí, 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 y esto me recuerda algo que es muy importante y es que Jesús nunca realizó milagros que no tuvieran un significado teológico. Cuando Jesús le dio la vista al ciego, dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, él estaba validando con el milagro la realidad teológica que él representaba para la salvación. Entonces, recordemos que los milagros validan y Jesús estaba validando un mensaje. Por eso el Señor Jesucristo, no tenemos relatos de que el Señor Jesucristo sanó a, qué sé yo, a alguno no sé, del páncreas. No, él hace milagros relacionados a su mensaje teológico. Cuando él limpió a los leprosos, él se presentó como el perdonador de pecados, el que limpia el pecado del hombre, ¿no? Cuando resucitó a Lázaro, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, siempre el Señor Jesús eh, por medio de milagros, validó un mensaje teológico. Y eso es muy importante entenderlo, porque como venimos diciendo, no es que estaba haciendo milagros indiscriminados por ahí a trocha y mocha, vamos a decir. No. Claro. Ahora, imagínate que el Señor Jesucristo
en el desarrollo de su ministerio, él podía haber sanado un montón de gente. Y cuando las personas le exigían que sanara más o que multiplicara más panes y peces, él dijo lo siguiente, que esto es muy tremendo. Él dijo, en los tiempos de Eliseo habían muchos leprosos, pero solamente Naamán el sirio fue limpio. Y en los tiempos de la viuda habían muchas viudas, pero solamente el profeta fue a una sola y las demás no. Entonces dice la Biblia que la gente se ofendió de tal manera que querían despeñarlo, porque lo que les estaba diciendo es que esto no es para todos, queridos. Esto no es que yo vine la salvación no es venir a sanar personas, la salvación es venir a salvar de nuestro propio maldad y de la ira de Dios, hasta el punto que cuando le dijeron los discípulos, Señor, vienen a buscarte por panes y peces, el Señor dice, no, 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 díganles que no estoy, me voy al otro lado, cruzó el mar porque yo he venido a predicar el Evangelio. Marcos 4:4, me parece que anda por ahí por ese texto. Jesús se rehúsa a seguir haciendo milagros y dice que se va al otro lado de no sé dónde, porque para predicar el Evangelio he venido. Ahí lo pondremos en la cita después en Sí. edición. Sí, por eso de nada sirve también recibir un milagro si te perdés. Así que ¿de qué te sirve comer hoy si mañana vas a tener hambre? Y la gente está detrás de esos milagros que pasan a ser momentáneos y no están pensando en lo que es la salvación y la vida eterna. Eh, pero bueno, hay un versículo ya entrando en lo que es Biblia, Camilo. Hay un versículo en Marcos capítulo 16, versículo número 16, donde dice que todos los creyentes hablarán nuevas lenguas. ¿Esto es así? ¿Se interpreta de esta manera? Que todos hablarán nuevas lenguas. ¿Cómo podemos interpretar? Porque ahí se toman de que en la iglesia pentecostal donde yo iba me obligaban a que hablen lenguas. Me decían, no, 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 cuando recibas el don de lenguas vas a hacer magia, o sea, iba a ser poderoso. Eh, y tomaban estos versículos. ¿Qué me puedes decir de Marcos 16, 16? Bueno, estos son los textos clásicos que son totalmente descontextualizados. Como dijimos, toman el texto de Cornelio, de los creyentes de Éfeso, donde fueron bautizados y empezaron a hablar en lenguas. Se asume que para todo el mundo debe ser una experiencia igual, ya lo desvirtuó el mismo Pablo diciendo que no todos van a tener todos los dones. Eh, en el caso de Marcos 16:16, el problema es que se vincula este texto con los creyentes de toda la historia, pero ese texto hay que vincularlos con los creyentes de los apóstoles, que esto lo vimos también en el video pasado y me pareció que no quedó muy claro. Voy a dar la idea, relatándola y después hago una pequeña lectura. Jesús resucita. Las mujeres van y le dicen a los discípulos que Jesús resucitó. Ellos no le creen, ¿no? Luego Jesús se le presenta a ellos y les dice, les reprocha su incredulidad y les dice, vayan y prediquen el evangelio y entre ustedes los que crean, como ustedes eran los incrédulos, si ustedes creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán enfermos y hablarán nuevas lenguas. Fíjate que este texto no se lo está diciendo a los cristianos de toda la historia, se lo está diciendo puntualmente a los apóstoles, a los discípulos. Entonces, vincular esto de que prediquen el evangelio y si predican el evangelio hablarán nuevas lenguas, todos los que prediquen el evangelio, no se ajusta al contexto de ese relato, no se ajusta para nada. Eso cuando Jesús dijo, vuelvo e insisto en esto, cuando Jesús les dijo que les reprochó su incredulidad, él dijo, prediquen y los que crean entre ustedes, ustedes hablarán nuevas lenguas. Los que crean en este mensaje, diciéndoselo puntualmente a los apóstoles. Mira, eh, en el versículo 9 de Marcos 16 dice así, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Primero, aquí remarca mucho la incredulidad de los apóstoles por eso. Luego en el versículo 12 dice, después pero después se apareció de otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún así creyeron, ni a ellos les creyeron. Y el texto continúa en el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, ya Jesús se muestra a todos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y entonces ahí es cuando les dice, el que creye, perdón, y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces, fíjate que él les dice, estas señales seguirán a los que creen. De entre ustedes 12 incrédulos, él los comisiona, sí, a predicar el evangelio y el que crea el evangelio va a ser salvo, pero eso es otra cosa. Entre ustedes, los que crean, les seguirán estas señales. Ahora, es un error gravísimo vincular esto con los creyentes de toda la historia, porque él está diciendo, Jesús le está diciendo a los que crean de los 12. Y esto coincide no solamente con el contexto, sino con el contexto global donde vemos que los milagros tuvieron una función de validación y que una vez terminada la revelación, una vez terminada la doctrina, una vez terminadas las escrituras, estos dones debían cesar. Los de sanar mediante decretos humanos, los de hablar en lenguas y los de profetizar, porque como venimos diciendo, a causa de la revelación progresiva y del cese de la revelación, todo milagro hablado debía cesar con la terminación de la doctrina, con la terminación de la teología de la cruz. Claro, y vos fíjate que todos toman esos versículos, pero no toman la parte donde dicen que beberán cosa mortífera y no les hará daño. Hasta ese chiste ahí ya no se meten, porque yo les diría, bueno, es más, les digo, vamos a ser bíblicos y tomen ácido sulfúrico a ver cómo salen de esa. Sí, Entonces vemos que es totalmente falso. Pero sí, ya sí, que sí. estamos en Biblia, perdón, sí, No, no, te eh, decía que te quería decir que sí, es muy conveniente. Es muy conveniente decir que tengo el don de lenguas y decir rabasaya y rabacanda y no hablar en un idioma conocido, en un idioma identificable por la persona de otra parte del mundo. Es muy, muy conveniente y la verdad que lo único que hace es mostrar su falsedad. muy bien. Y ya que estamos en Biblia, vamos a seguir escudriñando un poquito las escrituras, que es donde se agarran para sostener este don de lenguas. Y en Primera de Corintios capítulo número 12, versículo número... Mira, en el versículo número 7 está hablando acerca de los dones. Dice, pero a cada uno, le dice, les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Lo primero que está diciendo es que es para provecho. O sea que lo que yo tengo tendría que ser provecho para vos y para todos mis hermanos, lo que vos tenés para nosotros. Pero muchas personas dicen, por ejemplo, yo escuché a esta falsa pastora Lisney Defon que decía que el Espíritu Santo lo podés recibir durmiendo. Entonces vos hablas en lengua durmiendo. Pero para quién es de provecho eso si vos no estás haciendo edificación para nadie? Pero bueno, dejando de lado eso. En el versículo número 8 nos dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Yo sé que no nos vamos a tocar esto, pero algunos dicen que palabra de ciencia es que yo puedo ver los espíritus que tenés vos dando vuelta por ahí. Entonces yo veo ahí adulterio, veo fornicación, veo tantas cosas, porque tienen el don de ciencia. El don de- Bueno, esto ya... yo le digo que ese es el don del chusmerío, porque eso no es don de ciencia, que Dios ande revelando la vida privada de las personas o la vida sexual de las personas. Eso no es don Sí. de ciencia, eso es chusmerío bárbaro, porque la sexualidad es algo que todo ser humano tiene que refrenar. Entonces, estos inventan usando esta problemática humana para hacerse los videntes y no tiene nada que Sí. ver. Sí, en una iglesia me contaban que vino una profeta, una mujer profeta, no sé de dónde, y el pastor que estaba predicando, la profeta le dijo, usted es un adúltero, usted, y le dijo así públicamente que tenía problemas sexuales. Y sí, era el don de vieja chusma, no era de otra cosa. Sí. Pero vemos que Dios no anda ventilando, sacando los trapitos al sol a través de los chismosos de las iglesias. Pero bueno, esa es una falsa interpretación. Pero aquí vemos otros dones, por ejemplo, a otro le da fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades. Acá es donde personas dicen que yo tengo el don de sanidad. Entonces vos le preguntas a Juanito y te sana un cáncer, lo que vos quieras. Esto es lo que andan enseñando con estos versículos que por el mismo espíritu les es dado. Y acá donde aparece el versículo número 10 nos dice a otros milagros, o sea que hay personas que pueden hacer magia o espero una especie de David Copperfield, a otros profecía, o sea que el don de profecía sigue vigente, discernimiento de espíritu, ahí donde también uno puede ver en los espíritus que uno tiene, o sea que pueden ver a Belcebú si tenés adentro y cosas así. Y otros en diversos géneros de lenguas, y acá aparecen donde hay diversos géneros de lengua, y otro interpretación de lenguas.
¿Qué me podés decir? Porque acá es bíblico y yo cuando iba a la iglesia y me hacía ruido las lenguas, yo decía, no puede ser que esta gente estén hablando así como loco. Decía, ¿qué parte de la Biblia? Acá. Y me mostraban y yo decía, sí, la verdad que lo dice, bueno, debe ser bíblico. Me los voy a tener que aguantar así. Y me lo comí mucho tiempo este cuento, ¿eh? ¿Qué me podés decir en cuanto a eso que es bíblico y con esto justifican las locuras que están haciendo con las lenguas? Tremendo. Bueno, ahí viniendo por el tema de todos esos dones, ¿no? Hay muchos. Lo que mencionamos del tema de la sabiduría y la ciencia. Pablo en el capítulo 1 él habla que Cristo es la sabiduría de Dios misteriosa, en ese momento era muy misterioso, y Cristo es la ciencia de Dios, ¿no? Misteriosa. Cristo es ciencia y sabiduría de Dios. Cuando aquí nos hablan del don de ciencia y del don de sabiduría, nos están hablando de personas que tenían el don de explicar que Jesucristo era el Mesías sin tener un documento oficial como lo era el Antiguo Testamento. En el primer siglo no teníamos el texto, no teníamos el texto, tenían solamente el Tanaj, ¿no? El Antiguo Testamento. Entonces había que explicar a Cristo. Todo el mundo tenía que saber cómo explicar el Evangelio. Y el Evangelio, si bien es cierto, es muy fácil de entender para una persona que se lo escucha por primera vez, el Evangelio es decir, cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados para ser salvo, eso es todo. Sin embargo, el Evangelio también es muy profundo. Y requiere de una explicación. Si alguien se te siente y te pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué Jesucristo tengo que creer en él? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Entonces, toda la exposición, toda la complejidad tenía que exponerse y no había un documento oficial. Este era el don de ciencia, de sabiduría, este era el don profético del primer siglo, explicar el Nuevo Testamento sin documento oficial. Yo decía en el video anterior que es importante tener el concepto de que eran nuevos testamentos orales. La tradición oral es muy importante y para la tradición oral se requería el don profético, ¿no? Porque yo tenía que explicar el evangelio en perfecta coordinación con los apóstoles y con lo que es la obra del Señor Jesucristo, ¿no? No podía venir a decir nadie cualquier cosa. Entonces, en ese momento estaba, mientras no había documento oficial, se hacía parte, se hacía necesaria el trabajo oral. Ese trabajo oral es profético. O sea, el que se paraba a predicar no predicaba no decía, bueno, abramos primero los Corintios. No, tenía que abrir el Antiguo Testamento y explicarlo como lo explicaban los apóstoles. Eso es todo un don de ciencia, de sabiduría y profético y de revelación. Aquí seguían estos dones funcionando porque se necesitaban, pero estaban en el proceso, en el periodo de sellamiento de la profecía en el periodo que comprende desde el siglo I, desde que nace el Señor Jesucristo, hasta el año 90 en que muere el apóstol Juan, en todo ese periodo se selló la visión y la profecía. En todo ese proceso se necesitaron profetas que en realidad eran predicadores del Evangelio sin evangelios de documento, vamos a decir. Escrito, sí. Entonces, es muy importante entender eso. Y para que ellos fueran respaldados por ese mensaje, pues ellos tenían los dones de milagros, de sanidades, porque esto venía en armonía con lo predicado por los apóstoles, ¿no? Entonces, pero una vez tenida toda la revelación, una vez organizada, construida toda la doctrina, la complejísima doctrina de la justificación, la expiación, propiciación, bueno, la predestinación, la salvación por gracia. Bueno, cuando una vez se terminó de construir toda esa doctrina en el documento sagrado, de esto ya no hizo falta más. Ahora, como yo publicaba hoy en un video, ya no se usa la fórmula más de así dice el Señor. Esa fórmula quedó obsoleta. Esa fórmula la usaron todos los profetas del Antiguo Testamento. Así dice el Señor. Pero después de la venida de Jesucristo, ya nadie más dijo así dice el Señor, ni los apóstoles, ni siquiera el mismo Jesucristo. Bueno, ya sabemos que porque es Dios, pero se cambió a una nueva fórmula. ¿Cuál es la fórmula para hablar de parte de Dios después de la venida de Cristo? Escrito está. Incluso vemos al mismo Señor Jesucristo diciendo, escrito está, a los apóstoles diciendo cómo las escrituras hablaron del Mesías. Jesús dijo, escudriñen en las escrituras, en la ley, los profetas y los salmos, porque ellas hablan de mí. Entonces, fíjate que se venía construyendo todo ese asunto y una vez, como dije, terminado, ya no se hacía necesario.
O sea, yo ya tengo que encontrar toda la satisfacción de información en Cristo. Si yo quiero saber mi futuro, cuál va a ser mi destino, si tengo ansiedad por mi destino, yo le puedo decir a un cristiano, Cristo es tu destino. Eso es, eso es bíblico. Eso coincide con la profecía de los apóstoles. Eso me constituye a mí en un vocero de Dios bajo el marco escritural, ¿no? Entonces, ¿qué más necesito saber yo de mi futuro? Que todo me ayudará bien. ¿A cuál bien? A llegar a la estatura de Jesucristo. Todas estas informaciones futuras eh, en Cristo alcanzan su plenitud. Entonces yo ya no necesito andar revisando el horóscopo a ver cómo me va a ir mañana. Yo ya no necesito andar revisando o andando consultando a la bruja a ver que me tire las cartas. No, ya mi futuro quedó profetizado, no solamente el futuro general, sino el futuro individual. Entonces, si mi futuro ya quedó explicado, expuesto, informado por las escrituras, ya no hace falta más nuevas revelaciones. Y eso no significa que Dios sea un incapaz. No, lo que nos dice es que Dios hace las cosas tan bien, tan perfectamente, que su libro es suficiente. Sí, y en cuanto a esto, lo que estoy viendo, no solamente me viene a la cabeza Pablo. Por ejemplo, el otro día yo estaba haciendo un estudio bíblico donde estábamos hablando de los judaizantes. Y hablábamos de que por ahí vos te encontrás con un judío, y te va a hablar de la Torá, te va a hablar de las escrituras, te va a hablar de la tradición, de las vestimentas, y uno puede quedar avasallado por el gran conocimiento que tienen. Y yo le decía, vos solamente si aceptaste, si recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ya le ganaste, pero le sacaste una ventaja a todos esos judíos que tienen mucho conocimiento y que no tienen ese conocimiento de que Cristo es la sabiduría, Cristo es el conocimiento, y partíamos desde ahí. Y después lo que veíamos, que obviamente que cuando te empiezan a preguntar, Pablo no decía en las sinagogas, bueno, Jesucristo está en mi corazón, entonces lo aceptan porque yo lo siento acá. No, él sacaba las escrituras y los paseaba por la Biblia y no tenía el Nuevo Testamento, lo que estábamos hablando, pero tenía ese don de ciencia. Entonces Exacto. vemos que tuvo también de la misma manera, cómo el sensacionismo sigue obrando de esa manera. Y en cuanto al tema de, acá me está hablando acerca de que diversos géneros de lenguas o interpretación de lenguas. Vos fíjate qué loco que con este tema de la interpretación de lenguas, ahora se pone a hablar uno, chiribí, 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 y uno dice, el Señor me dice que vendrán los días de prosperidad, chiribí, 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 vendrán los días de gloria, y bueno, como que aparece un traductor. ¿Qué me podés decir de este tema? Primero, géneros de lengua, porque está escrito, interpretación de lenguas. ¿Cómo podemos interpretar este versículo que tanta confusión le trae a la gente? Bueno, como los Nuevos Testamentos en ese momento eran orales, eran de carne y hueso, y se necesitaba llevar este mensaje a todas las naciones conocidas. Entonces habían personas que de repente empezaban a hablar no sé, de los idiomas que hay ahí en Hechos 2. ¿Cuáles hay? Medos, Dice partos, medos, elamitas, bueno, persas, los sí. medos. Entonces, si una persona que estaba ahí haciendo función de Nuevo Testamento oral empezaba a predicar, a enseñar a Jesucristo, hablando en medo, eh, él requería pues de una interpretación, ¿no? Para los que no eran medos. Entonces, una persona que tenía el don de interpretar esas lenguas volvía a explicar el evangelio, pero en la otra lengua, vamos a decir. Este don de interpretación está muy vinculado a la revelación. Como nosotros hemos dicho que la revelación cesó y que es clarísimo que la revelación cesó por 10.000 millones de argumentos bíblicos sólidos, entonces el don de lenguas tiene que cesar, porque no, es innecesario. A ver, lo voy a decir en palabras de Jonathan Edwards. Si Dios te da una revelación antibíblica, si alguien viene con una revelación antibíblica, debe ser desechada y tenida como anatema, maldita y mentira del diablo. Pero si alguien te viene con una revelación y es bíblica, dice Jonathan Edwards, es innecesaria porque ya está en la Biblia. Así que, O sea, le estás haciendo un agregado a lo que ya está. Entonces lo que tienes que decir es escrito está. Entonces hay mucha evidencia del cese de la revelación.
Hebreos 1:1 nos dice que en otro tiempo Dios habló a nuestros padres por los profetas, ese pero hace un cambio radical en cuanto a la manera en que Dios se expresa. Pero ahora nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó, bueno, en él está la plenitud de todo, y él es el heredero de todo, y él es el que hizo todo. Entonces, fíjate que hay muchos textos que nos muestran cómo todo el mensaje de Dios condensado, todo lo que Dios quiere decirle a un ser humano condensado, está en la plenitud de Jesucristo. Esto nos lleva a que la palabra de Dios hoy es escrita y que no hay más lenguas de nada, no hay más revelación nueva, no hay nuevos profetas con nuevas revelaciones. Los profetas son los predicadores, porque el profeta decía, así dice el Señor, el predicador dice, escrito está. Pero como dijimos también en el video pasado, el predicador tiene más información que el profeta. El predicador tiene toda la escritura, toda la Biblia, allá para expresar toda la voluntad de Dios. El Y profeta además no el lo Espíritu tenía. Santo, Y el Espíritu Santo el profeta no lo tenía, no lo claro. tenía. Entonces, yo decir que soy profeta en realidad es un retroceso en el tiempo. Es como estar en secundaria y querer entrar a la universidad y volverme a la primaria. Eso es Claro, algo que por cesó. eso pasa a ser como muy romántico también. Hay personas que dicen, ay, yo quisiera ser como José, tener la santidad. José no tenía ni iglesia, no tenía Biblia, no tenía nada, ni el Espíritu Santo. La misericordia de Dios lo hizo sostener durante todo ese tiempo y nosotros tenemos, pero ni nos damos cuenta, es como que tenemos una ametralladora y no damos en el blanco. Entonces tendemos a ser románticos con qué, con Moisés, con los hombres de la Biblia. Decimos, pero ellos no tenían. ¿Qué hubiese sido Moisés con una Biblia? Imagínate. ¿Qué hubiese Sí. sido José con una Biblia? ¿No? Serían una bomba. Entonces, pero bueno, esas cosas tendemos siempre a ver como superhéroes y no entendemos que tenemos la palabra escrita completa, que tenemos el Espíritu Santo y bueno, y aún así no, estamos a media máquina. Pero ya que estamos acá espadeando un poquito con la palabra, acá estamos viendo, derribando argumentos con las escrituras. Hay algo que, hay una división, donde, por ejemplo, cuando vemos en las escrituras, las lenguas eran idiomas, pero hoy aparecen los iluminados modernos y te dicen que son glosolalias, que son lenguas inentendibles. Decimos, bueno, a ver, justifícamelo, genio. Y bueno, Primera de Corintios, capítulo número 13, versículo número 1, que nos habla de las lenguas angelicales. ¿Qué dice ese versículo? Con este justificamos que el balbuceo que es inentendible, ribaraya, ribaraya, es un lenguaje angelical. Es como decir que yo hablo la lengua de los ángeles. Me está enseñando esto? Primera de Corintios 13:1. Bueno, para mí ese texto es uno de los más fáciles de interpretar porque el mismo contexto nos muestra cómo Pablo está haciendo el uso de una figura literaria que es llamada hipérbole, que esto ya también lo mencionamos. Es demasiado fácil de entender esto. No solamente eso, sino la ironía de Pablo diciéndole, chicos, ustedes pueden llegar a llegar a trasladar montañas al mar, pero si ustedes no tienen fruto del Espíritu Santo, nada son y de nada les sirve. Mira que esto es profundo lo que dice Pablo. Si ustedes hablan lenguajes cósmicos, alienígenas, y no tienen fruto del Espíritu Santo, ustedes no son nadie y de nada les sirve. Esto es tremendo lo que la idea que desarrolla en 1 Corintios capítulo 13. Entonces él en esa ironía, él en esa hipérbole que está usando, él dice, yo pudiera hablar idiomas angelicales, pero si no tengo amor, bueno, vengo a ser como címbalo que resuena. Entonces debe verse como una exageración, debe verse como una hipérbole. Y esto también, si se contrasta con la lengua de los ángeles, bueno, primero partamos de lo siguiente. Los ángeles son espíritus y ellos no necesitan, no tienen necesidad de hablar, porque el habla es una facultad de un ser que tiene, un ser físico, un ser que tiene materia. Los espíritus no. ¿Cómo va a hablarse adentro de la mente, entre la mente y no sé, la conciencia? Yo para hablarme a mí mismo no estoy pronunciando palabras todo el tiempo, ¿no? Yo tengo una parte inmaterial, una parte eh, espiritual, que no es material, no es física. ¿Y cuántos hemos dialogado en nuestro pensamiento?
¿no? Quizás las emociones, una emoción de enojo con la conciencia diciéndonos, no, no tienes que perdonar, y la conciencia diciéndonos, no, pero la Biblia dice que hay que perdonar. Y ese diálogo que se da entre la mente, que se da en la mente entre la conciencia y las emociones, es un lenguaje espiritual. Solamente nosotros que somos seres materiales, y Dios así lo hizo perfecto, necesitamos del habla. Los ángeles son espíritus. Claramente lo dice toda la escritura. Y cuando Jesucristo describió un espíritu, él dijo, miren, no soy espíritu, porque un espíritu no tiene hueso ni tiene carne. Entonces, lo que el Señor Jesucristo quiso decir es que es espiritual. Para hablar se necesitan factores, El el espectro sonido. electromagnético también, que es lo que hace que nos comuniquemos en lo que son esas ondas cuando hablamos, que tiene que ver con la lógica que hay en la Tierra, pero los ángeles ya no habitan en este mundo así como para tener ese diálogo. Por eso ya estamos viendo que es una locura. En todo caso, el diálogo que se llegase a dar entre los ángeles es un diálogo así como surgiría un diálogo en nuestra mente, así, pero no con palabras ni con una fonética. Entonces, cuando nosotros vemos que los ángeles sí se materializan y hablan con personas, ellos hacen uso del lenguaje humano conocido. Entonces, solamente falta ponerle un poquitito de voluntad para darnos cuenta que los ángeles no tendrían un idioma como el que nosotros tenemos, pero si yo pudiese hablar con ángeles y no tengo fruto, pues no soy nada ni no soy nadie. Es una hipérbole del apóstol Pablo para que la gente dejara de ponerle tanto interés a este tema de los dones y se empezaran a enfocar más en el fruto. Porque recordemos que Corinto, que era una iglesia carnal, que estaba llena de dones, venía haciendo todo mal, venía haciendo todo mal. Incluso mira lo que pasaba en esa época. Los corintios llegaron a los corintios que se decían creyentes, iban a las prostitutas de los romanos y de los griegos, y ellos no les De Afrodita importaba, iban mucho. claro, no les importaba el tema de cuidar el templo del Señor. Por eso Pablo les tiene que reprender y decir, ustedes guárdense de la fornicación porque ustedes son templo del Espíritu Santo. Porque ellos decían, yo ya hablo en lenguas, yo ya alcancé el nirvana. Y déjenme ser irónico, yo ya alcancé el nirvana, entonces hablando en lenguas, entonces el cuerpo no me interesa, yo total me muero y el cuerpo se va al polvo de la tierra, yo me voy con Dios allá a hablar con todos los ángeles, entonces no cuidaban el cuerpo, porque ellos decían el alma es, y esto es una filosofía griega, ¿no? Platón decía, cuando yo muera me voy a liberar de esta cárcel, que para el cristianismo, para los judíos es completamente al revés. Un judío, por eso creemos en la resurrección, porque el cuerpo es bueno. Entonces, Pablo viendo esta problemática, viendo que estas personas estaban entregadas a las concupiscencias, apoyándose en que hablaban lenguas angelicales, Pablo les dice, ustedes pueden hablar todos los idiomas que quieran, pero si no tienen amor, no les sirve de nada. Entonces, ese era el contexto. Además, tenemos que ver que la carta a los corintios es un regaño, es una exhortación, no es una alabanza, es una exhortación. Y otra cosa que destaco, que Pablo no estaba presente. Pablo posiblemente Claro. estaba escribiendo desde Éfeso. O sea, Sí, preso. es como que yo te dijera, no sé, Sebas, allá los que están hablando en lenguas, nosotros entendemos que son idiomas, ¿no? Que son en ruso. Decirle a los que están hablando en ruso que no hablen en ruso en la congregación, Sebas, porque no los entiende nadie, el único que los entiende es Dios. Entonces, que más bien, si reciben del Espíritu Santo, que lo hablen en castellano y así edifican a todos. Pablo no estaba ya presenciando las glosolalias, como tú dices, que son los idiomas incomprensibles, no conocidos por los seres humanos. Pablo estaba hablando de xenoglosia, que eran idiomas conocidos. Entonces, les dice, hablen en orden, organiza todo este tema de las lenguas, pero él desde la distancia. Él no estaba presenciando una xenoglosia, él estaba enseñando él no estaba presenciando una glosolalia, él estaba organizando una xenoglosia, ¿sí me hago entender? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este texto de las lenguas angelicales debemos interpretarlo así.
Muy bien, y acá estamos viendo como lo que me estás contando, que Pablo le está dando una orden de prioridades entre tantos dones, tanto rock and roll que había en esa iglesia, que me suena muy familiar, pero le está dando prioridades y primero está diciendo amor. Por eso viste que cuando empieza a hablar que el amor es benigno, todo es como diciendo una contracara, el amor es benigno y ustedes son malignos, el amor no se envanece, ustedes son vanos, jactanciosos. Es como que era un palo porque era una iglesia muy desordenada, entonces era como una antítesis. Sí, Pero también le da otra prioridad que le dice que tiene que ver que prefiero que profeticéis. Es como decir, todo bien con las lenguas, todo en el chiribí, todo bien, pero vamos a profetizar, vamos a ponerle como una prioridad a esto. ¿Qué los está mandando a que profeticen como Isaías, como Jeremías? ¿O de qué está hablando en este versículo, en el capítulo 14, versículo número 1 de Primera de Corintios? bueno, profetizar es hablar de parte de Dios, ¿no? Profetizar es ser un vocero de Dios. Pablo nunca, es más, Pablo viendo ya que como el ministerio profético cesó y va más bien es en un declive, entonces Pablo, cuando él explica que la profecía es para exhortación, consolación y edificación, Pablo no menciona la predicción. Pablo tiene en mente que cuando las personas van a profetizar, edifican. ¿Qué es edificar? Edificar sobre el fundamento de Cristo. Ya sabemos, todo el Nuevo Testamento nos habla que edificar es en Cristo, ¿no? Edificar no es que yo te voy a decir, ay, perdiste tu empresa, mañana Dios te va a dar otra empresa. Eso no es edificar ni Claro, consolar. no. Edificar es que tu pensamiento vaya siendo cada día más sólido sobre la roca que es Cristo. Entonces, él dice que profeticen para edificación, para consolación. ¿Cuál era la consolación que Pablo tenía en mente? La consolación de que Cristo viene. Pablo mismo dice, consolados unos a otros con estas palabras, Cristo viene. Esa era la consolación. ¿Y cuál era la exhortación? A no apartarse de la fe. Entonces, Pablo tiene en mente, cuando les está diciendo profeticen, él tiene en mente el Evangelio. Explican el Claro. Evangelio para consolación, para exhortación y para edificación, que es que este es el mensaje de nosotros. Para nosotros el mensaje central de la vida cristiana es el Evangelio mismo. No, es muy profundo el Evangelio. Si bien es cierto, como dije, el Evangelio podemos decir, cree y arrepiéntete, y es muy sencillo de entender, no obstante, es tan profundo que podemos invertir toda la vida en explicarlo. Sí, sí, totalmente. Pero bueno. Hay un versículo que, mira, muchas personas cuando se ponen a hablar en lengua parecen como bebés que dicen va, pa, y nosotros, qué sé yo, a mí me dicen que soy burlón porque me río de eso o me genera gracia o risa las cosas que dicen que ya vemos que no tiene sentido común. Pasa que muchas personas por ahí son de espiritualizar todo y tienen miedo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces vos tenés que aguantar que cualquier persona venga y haga el ridículo, diga cualquier pavada y vos no lo podés cuestionar, pero ellos se van a guiar con que la palabra dice de que están hablando en lenguas de tartamudo, porque dice la palabra, creo que en Isaías me parece. ¿Qué me podés decir en cuanto a eso de que hablar como tartamudo ya estaba profetizado? Bueno, eso es una ridiculez gigante como una casa. De hecho, que estuve buscando, mira, en la versión, en la concordancia Strong, la palabra misma, la que es la que está en ese texto de Isaías, que se traduce, la definición en hebreo es extranjero o bufón. Pareciera como que cuando una persona hablaba por ahí en otro idioma y el otro no entendía, pensaba que se estaba burlando, como cuando acá en Argentina nosotros vamos a comprar al chino, el chino nos habla en chino Ah, sí, sí, y sí. nosotros pensamos que nos está insultando o que se está burlando de nosotros. Más o menos en ese sentido venía el asunto, pero su significado, su definición, vamos a decir, la raíz en hebreo es extranjero o bufón. No tiene nada que ver con tartamudo como lo traduce la Reina Valera. Sin embargo, si nosotros miramos el contexto, cuando Dios dice que le hablará a este pueblo en lengua extraña, en idioma de extranjeros o con idioma de tartamudos, lo que Dios está diciendo es que para ellos pues el hebreo era plus ultra. Aquí no me vengan a hablar en otro idioma porque nosotros tenemos el idioma del cielo. O sea, que me vengan a predicar a mí qué sé yo, en babilonio, eso es una herejía. Eso es, me rasgo las vestiduras. El Señor le dice, ah, sí, pues va a venir un tiempo donde les van a predicar en babilonio. Esto dando a entender también después la inclusión gentil. Esto era un juicio para los judíos. Exacto, Esto era un juicio para los exacto. judíos.
Claro, lo que Y estamos viendo también en Isaías es que constantemente Dios le estaba hablando de que se arrepientan, porque incluso así como vinieron los asirios y habían invadido todo lo que era las 10 tribus del norte, que venían extranjeros con una lengua extraña. Y uno cuando escucha hablar a alguien que no entiende el idioma, vos decís, habla como un tartamudo. Entonces, por eso tenía que ver como un bufón, como que se está... Entonces, tenía que ver con que era un juicio que lo estaba a punto por llegar, que, como diciendo, este pueblo no me obedece de nada, con lenguas, no obedece ningún tipo de lenguas, con lengua de tartamudo, con un extranjero, con juicio, con azote, con fuego y derrumbando todo, así les voy a hablar a este pueblo. Entonces, como vos decís, está hablando de juicio y con lenguas extranjeras que venían a ejecutar un juicio. No que estaba profetizando que en Hechos de los Apóstoles iban a hablar como tartamudos, es una locura. no, la tartamudez es una interrupción en la fluidez del habla, es una disfunción, ¿no? También se conoce como disfemia. Es una enfermedad, vamos a decir. Entonces, si se toma ese texto literal, Dios no puede estar diciendo que en un lenguaje de tartamudos les va a estar hablando al pueblo de una manera literal. Ponele que en todo caso significará eso, porque tiene otra raíz por allá que puede llegar a significar tartamudo. En el caso de que Dios lo estuviera usando, tiene que tomarse metafóricamente, no se puede tomar literal. ¿No? Sí. Y dando alusión, como dijimos, a idiomas extranjeros. O sea, es un poco de sentido común también interpretar este texto. Sí, pero también es como una burla, porque pensar de que Dios habla como un tartamudo, porque supuestamente ellos están hablando con la lengua de Dios, Dios está hablando a través de ellos, Dios está utilizando las cuerdas vocales, entonces vos decís, Dios, vos estás diciendo ta, 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 pa, 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 pa. Es como ridiculizar, yo creo que ahí hay una burla muy grande en cuanto al Espíritu Santo. Pero Bueno, bueno, es ridículo y no se puede sostener por ningún lado. y ahí en ese, porque esto es lo que dice Corintios 14, ¿no? Primero los Corintios 14, que por el Espíritu habla misterios. El Espíritu Ujú. ya no está hablando, el Espíritu escribió. La Biblia no dice que el Espíritu vendría para traernos nuevas revelaciones. La Biblia dice que el Espíritu vendría para recordarnos lo que Jesús ya dijo, quien es la plenitud de la profecía. Entonces, cuando aquí Pablo dice que una persona por el Espíritu está hablando misterios, en realidad lo que está diciendo es que, bueno, el Espíritu hablaba el Evangelio como ya lo hemos venido desarrollando todo el tiempo, ¿no? Misterios, ya sabemos cuál era el misterio, Cristo era el misterio. Entonces, mira, leamos el texto que es importante. Primero los Corintios 14 dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Te lo voy a leer en la traducción viviente para que se entienda. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Fíjate Ujú. que en este texto lo que nos está diciendo es, chicos, ustedes no hablen en lenguas, porque ustedes están hablando en lenguas, no les entiende nadie. Ustedes creen que les están entendiendo, pero no les entiende nadie, solo les entiende Dios. Esta es la manera en que Pablo se está dirigiendo en este texto. Y dice, y puede estar hablando misterios, no le va a entender nadie. No significa que hoy en día todas los delirios que yo pueda estar diciendo o todas las palabras inventadas que yo pueda estar pronunciando son del Espíritu y son misterios que estoy hablando con Dios. Ya los misterios quedaron todos revelados, los misterios por lo menos que Dios quiere revelarle a la humanidad. Dios pues es un ser incomprensible, pero todo lo que se mantuvo oculto en el Antiguo Testamento por 1500 años, que fue Cristo, que fue la iglesia, que fue la inclusión gentil y otros tantos misterios más, fueron revelados todos en Cristo. Sí. Entonces, aún dice la Biblia que su espíritu nos reveló lo profundo de Dios. Ya está todo revelado en Cristo. Entonces, de esa manera tenemos que entender ese texto. O sea que si yo en la iglesia me pongo a hablar en ruso y me pongo a hablar en ruso, el Señor me dice, solamente yo entiendo lo que estás diciendo, el resto no entiende nada.
Y si me pongo a hablar en Chiribí y en Rabasaya, Dios dice, eso tampoco lo entiendo. Eso ahí yo ya no, eso no lo entiende ni Dios, que es lo que estamos tratando de Ya. analizar. Y vamos a ir a otro versículo más, porque yo veo dos solamente para justificar este gemido, estas lenguas indecibles, que uno es las lenguas angelicales, para justificar de que dicen cualquier tontería, y otro es los gemidos indecibles, que nos dice las Escrituras. ¿Cómo podemos justificar esto bíblicamente o qué dice ese pasaje bíblico de Romanos capítulo 8, creo que es, que nos habla acerca de los gemidos indecibles? Que muchos dicen que ese es el Espíritu Santo al hablar que un gemido que nadie lo entiende. ¿Está hablando realmente eso de que el que habla en lenguas no lo entiende nadie? No, 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 no. Estos son argumentos demasiado débiles para tratar de sustentar una práctica tan pagana como la que hoy se practica dentro de las iglesias carismáticas, atribuyéndole falsamente ser un don de lenguas. Los gemidos indecibles del Espíritu Santo, bueno, primero son indecibles, ¿no? O sea, son expresiones que no se pueden poner en palabras, ¿no? Y por eso son gemidos. Y la Biblia nos dice que el Espíritu, de una manera perfecta, ora por nosotros, intercede por nosotros ante el Padre, y el Padre entiende perfectamente esos gemidos, que están vinculados al mal, a la maldad que tiene cada ser humano, ¿no? O sea, si el Espíritu está gimiendo, es porque hay maldad en nosotros. O sea, si una persona dice, bueno, el Espíritu está gimiendo a través mío, entonces él está gimiendo porque estás en maldad. Ujú. Fíjate que viene del mismo contexto que dice que la creación también está Amén. esperando la manifestación de los hijos de Dios y también está gimiendo. ¿Qué es lo que está gimiendo? Que fue puesta en esclavitud, que el hombre, o sea, el ser humano después de la caída quedó inclinado al mal. El ser humano tiene una actividad espontánea de maldad en su mente y en su corazón. Su corazón produce mal de manera espontánea y de manera constante también. Entonces, por causa de que el Espíritu Santo ha venido a nosotros, nos ha regenerado y Él está ayudándonos en nuestras debilidades, esos gemidos son a causa de la maldad que aún permanece en nosotros y que el mismo Espíritu Santo está trabajando para desvanecerla. Pero de ninguna manera podemos asociar esto con un lenguaje. La misma palabra dice que son gemidos indecibles, o sea, que no tienen expresiones en lenguaje humano. Entonces O son sea, argumentos demasiado débiles. claro, no se utilizan las cuerdas vocales porque si está diciendo indecible, no tiene por qué ser, no sé, expresado a través de la voz, ¿no? Es como que Sí, no tiene lógica. En esto la verdad que me quedo sin palabras. Eh, pero bueno, Camilo, la verdad que este segundo estudio que has hecho, que has preparado, la verdad que sigue ajustando más en cuanto a todos estos versículos que andan dando vueltas, que trae tanta confusión. Que pasa que llegamos a un punto donde ya una mentira se toma como verdad y hoy no se te ocurra cuestionar esto, estás blasfemando contra el Espíritu Santo y está bueno ir a la fuente, a las escrituras, que la gente descanse. Yo hay veces que no me queda otra que reírme cuando aparece uno y dice chiribí, chiribí. Yo me río y después me dicen, usted es un burlón. No, no es que soy un burlón. ¿Quién es un burlón? ¿Él se está burlando del Espíritu Santo o yo? Entonces, vamos a una cuestión de sentido común. Pero bueno, todo esto deja un poquito más de tranquilidad. Si nos basamos en las escrituras, podemos descansar de que estamos en lo correcto, porque hay un sustento bíblico, hay una armonía teológica. No es que se toma un versículo y salimos con cualquier cosa o que aparece un plato volador y con cosas raras. No, ya vemos desde el Antiguo Testamento, el Nuevo, y tenemos estos principios con los cuales descansamos y en esto tenemos tranquilidad y paz. Esto es lo que por lo menos me pasó a mí cuando salí de las iglesias falsas y empecé a descansar en las escrituras. Por eso, gracias por este estudio. A mí me encantó. bueno, sí, Sebas, tenemos que decir con toda tranquilidad, que esta práctica de la iglesia carismática, que falsamente le atribuyen ser un don del Espíritu Santo, no es nada más que una falsedad que engaña a muchos porque ellos están engañados a sí mismos. Ese es el gran problema del engaño de sí mismo, que yo no me conozco, no conozco vamos a decir, la actividad propia de mi cuerpo, de mi mente, de mi ser, y como no la conozco, entonces a esa actividad del ser humano le llamamos, no sé, obra del Espíritu Santo. Pero con toda tranquilidad podemos decir que esto es una falsedad y que el reino de Dios consiste en cosas muchísimo más sublimes, ¿no? Como
puntualmente la liberación del mal que estamos nosotros experimentando como hijos de Dios. Cada día estamos más libres de esa maldad que ha tenido aprisionada al ser humano. Ahora estaba recordando el texto de Sofonías, que lo tengo acá, pero a ver, yo te digo cuál es. Sofonías 3:9. Dios dice, devolveré pureza de labios para que me sirvan de común acuerdo, ahí en una paráfrasis. Les devolveré pureza de labios para que me sirvan de común acuerdo. Fíjate que la restauración de la lengua es para que haya acuerdo, que eso también lo hablamos en el video pasado, para que haya acuerdo. Entonces tenemos el Edén hecho perfecto, ¿no? Y un solo lenguaje, no habían idiomas. Los idiomas fueron una maldición. Luego viene la maldición de Dios en Babel, ¿no? Luego viene la restauración por medio del Evangelio, que es un mensaje ya para todo el mundo, y por medio de el don del Espíritu Santo que en ese tiempo se dio para tener acuerdo. Ahora nos unifica este mensaje. Y un día, cuando estemos en la perfección ya absoluta, dice Pablo, se acabarán las lenguas, porque eso no es perfecto. Se acabará la profecía y se acabará toda ciencia. ¿Y qué es lo perfecto que él viene hablando? Que es el amor, ¿no? Permanecerá el amor. Entonces, con toda tranquilidad, porque hay gente que dice, ay, yo no sé, yo tengo miedo de estar blasfemando contra el Espíritu Santo. No, no tengan ningún temor porque esto es una falsedad de principio a fin. Muy bien, bueno, muchas gracias Camilo. Y a todos los que estaban escuchando, si quieren dejar sus comentarios en la caja de los comentarios, las preguntas que tengan, las dudas que tengan, las experiencias que vivieron también. Acá Camilo también va a ir tomando notas, si hay algo que tenga que aclarar. Por ahí en otro video también se siguen aclarando cosas y puntos, pero yo creo que están siendo exhaustivos, están siendo diligentes estos estudios, estos análisis, y está dejando mucha claridad. Y esto es lo que estoy viendo porque yo también he compartido en mis redes y mucha gente también para ver el video y lo analiza y lo ve todo. Y bueno, y el objetivo es traer paz y tranquilidad. Y así que bueno, Camilo, ya te dejamos tranquilos y bueno, despedite del grupo, de la gente o el mensaje o lo último que te haya quedado en el tintero. Bueno, no, nada, gracias a vos, Sebas, por este espacio que me permites. Y bueno, y esperamos que sea de bendición para los hermanos y que la verdad corra y sea glorificada. Muy bien, amén. Así que bueno, mis queridos hermanos, así pasaba Juan Camilo Tobar con esta doctrina de las lenguas. Espero que haya traído paz y nos estamos viendo en el próximo estudio. Así que bueno, que Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Chau, chau, Amén. chau, chau. Chao, chao, bendiciones.